Muy buenas noches y bienvenidos a este último día hábil del mes de enero. Hoy es 29 de enero y hoy ya estamos terminando el mes de enero con obviamente siempre noticias importantes. Hay algunas que ha estado generando bastante información, que es el Instituto de Acceso a la Información, por diferentes temas que han sido solicitados a través de este instituto. Por ejemplo, estamos en este momento viendo el mapeo de las pandillas en el país. Hay una persona que solicitó ya desde hace bastante tiempo conocer exactamente cómo es el mapa de las pandillas en El Salvador. Está también otro que tiene que ver con conocer la afiliación partidaria de algunos jueces o de todos los jueces o de algunos jueces en el país. Está de otra manera, pero pasó por el instituto esto de los viajes de los expresidentes, que cabalmente por estos días se cumple el plazo que dio la Corte Suprema para que Casa Presidencial diera a conocer los viajes oficiales que realizaron tanto el presidente Funes como su esposa Wanda Piñato. Muchas cosas que hablar, muchos temas para esta noche con mis invitados que presento inmediatamente, quienes son dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Me refiero a Jaime Campos. Buenas noches, Jaime, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto estar nuevamente contigo. Y Emilia Fuentes, también comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a toda su amable teleaudiencia. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, hay muchos casos que conocer que han pasado por el Instituto de Acceso a la Información. La mayoría de ellos son casos que está atendiendo el Instituto en este momento y voy a tratar de ir uno por uno para ir entendiéndolo un poco mejor. Uno que llamó la atención bastante fue una solicitud de un periodista de la prensa gráfica que pidió conocer el mapa de ubicación de las pandillas en el país, y esto lo hizo después que se dio cuenta que un medio internacional había tenido acceso por lo menos una parte a lo que era Usulután, de conocer cómo estaba ese mapa, y la policía en ese momento se lo dio. En este caso, esta persona lo pidió a través del Instituto de Acceso a la Información, el instituto gestionó ante la policía y la policía declaró la información reservada. ¿En qué está eso? Tengo entendido que el instituto nuevamente le dijo que tenía un plazo determinado para ya dar la información. Bueno, en este caso efectivamente se presentó un periodista de un medio escrito a solicitar el mapa de la ubicación de las pandillas principales, MS y Barrio 18 a nivel nacional. El instituto emitió hace más de 2 semanas la resolución del caso, y tomando como base que ya había parte de esa información, ya había sido publicada, al menos la que corresponde al departamento de Usulután, se dijo en la resolución que habiéndose ya publicado parte de la información, no tiene sentido mantener la reserva de la misma. Sin embargo, dentro del plazo que establece la misma Ley de Acceso a la Información Pública, la Policía Nacional Civil presentó un recurso de revocatoria mediante el cual pretende que el instituto reconsidere la decisión inicial, y en el recurso, amén de establecer justificaciones por las cuales esta información debe tener un carácter reservado, indica que la divulgación que se habría hecho el año pasado en cuanto al mapa de pandillas en el departamento de Usulután no ha sido una fuente oficial, o por lo menos que no se ha seguido los protocolos de comunicación de la corporación policial. La verdad que fue un policía que en una entrevista a un medio le dio la información en forma no oficial, la verdad. Pero es interesante lo que está alegando la policía para no dar esta información. Una es que puede representar un peligro para los pandilleros y sus familiares, de conocer dónde están ubicados. Y por otro lado, de que esto puede elevar la autoestima de los grupos pandilleriles. Además, ¿Cómo ven ustedes ese tipo de claro, esos fueron argumentos que la Policía Nacional Civil esgrimió, además de decir que esto pudiera revelar el mapa de las pandillas, ocasionar un pánico social, una alarma social.
Lo que hemos dicho nosotros siempre dentro del instituto es que no valen las meras alegaciones o las especulaciones, sino que es necesario que cada institución pública demuestre objetivamente al instituto que revelar una información puede ocasionar un grave riesgo, por ejemplo, a las investigaciones de los delitos, cosa que al menos en la etapa inicial del procedimiento no ocurrió. Ahora en el recurso, sí, la PNC se nota que hizo un mayor esfuerzo para justificar la declaratoria de reserva y además, como te dije, indicó que la versión que se dio por parte de un policía a un medio extranjero no cuenta con el aval de la corporación policial. Básicamente estos argumentos son los que va a analizar el instituto para tomar una decisión definitiva. Herminia, ¿y qué basamento está dando el periodista para pedir esta información? El periodista básicamente, bueno, en un primer momento, cuando una persona hace una petición de información, a la institución que se le pide no debe preguntar ¿para qué quiere la información? Sin embargo, durante la audiencia, el periodista planteó que, si bien es cierto, la policía argumentaba por qué no debía revelarse, él consideraba que la población sí debía conocer. Tiene el derecho de conocer, exacto, en qué lugares se encuentran ubicados estos grupos que pertenecen a estas pandillas. Sin embargo, ¿verdad? Igual el instituto que está conociendo en estos momentos de este recurso de revocatoria planteado por la policía, justamente se establece en la ley que para que la reserva proceda, ¿verdad?, debe contener 3 requisitos básicos, que es el tema de la legalidad, la temporalidad y el tema de la razonabilidad. Entonces el jefe antipandillas habría, ¿verdad?, en este recurso expuesto argumentos bajo los cuales ellos consideran el daño que pudiera causarse si es que esta información es revelada. Ahora, justamente es lo que está conociendo. Llama la atención que el argumento de la policía se preocupa más de un daño que puede hacer hacia los pandilleros o hacia los familiares de los pandilleros. Y en el caso del periodista dice al revés, es el daño que puede tener la gente por no saber dónde está viviendo o dónde circula. Exacto. Eso ustedes lo tendrían en cuenta, por ejemplo, porque ¿a quién beneficia y a quién puede dañar? Siempre hay una información que alguien puede dañar y alguien beneficia. Claro. En este caso pareciera que el beneficiado es la persona que va a saber dónde está viviendo, dónde me puedo mover o no me puedo mover, y el que puede estar, digamos, dañado es el pandillero, que es un delincuente, o a lo mejor alguien que venda casa de un lugar determinado que va a decir que le puede parecer, digamos, en rojo después y no puedo vender las casas, no sé, me imagino. Pero siempre es bueno que la gente sepa dónde está el peligro. Claro, hay que decirlo también, si bien es cierto, la Policía Nacional Civil ha esgrimido estos argumentos en cuanto a que puede perjudicar o poner en riesgo la vida de los pandilleros y sus familias, además de causar alarma social, también ha dicho que de revelar esta información, dado el movimiento territorial que realizan estos grupos de pandilleros, también puede poner en riesgo la vida de los habitantes por sectores en cada uno de los municipios del país. Por ejemplo, si yo sé que vivo en tal parte, dice la Policía Nacional Civil, los pandilleros, según lo que ha manifestado, pueden subirse a un vehículo, a un autobús y requerir los documentos de identidad para saber en qué zonas viven las personas. Y eso también puede ocasionar un riesgo a la vida de los particulares, según también lo ha dicho la policía. Bueno, seguramente hay argumentos para todo. Hay otro caso que sí me llamó la atención, y no sé quién es la persona que ha solicitado esto al instituto, que es una ciudadana que pidió información de todos los tiroteos que se han registrado entre las pandillas y la Policía Nacional Civil entre los años 2013 y 2015. Sí, se trata de una periodista de un medio escrito. El día miércoles tuvimos la audiencia de este caso. La información acá sí fue facilitada por la Policía Nacional Civil. ¿Ya se dio? Se dio parte de la información y la periodista acude al instituto porque había información complementaria aún pendiente. Y la misma policía, a través de su apoderado, se comprometió que a más tardar este mismo día le estaría entregando toda esa información relacionada con los tiroteos entre pandilleros y miembros de la corporación policial. Es decir, que en este caso nosotros esperamos el día lunes
un informe de cumplimiento por parte de la Policía Nacional Civil que ha entregado a satisfacción de la periodista la información requerida. Bueno, y me imagino que está haciendo alguna investigación en relación a si estos tiroteos han sido provocados, no provocados, etcétera. Algo por ahí habrá. Voy a cerrar el caso policía con otro caso de otra persona que está pidiendo el perfil psicológico. Pensé que era una mexicana, alemana, que estaba pidiendo el perfil psicológico de los pandilleros muertos. Sí, se trata de una investigadora de nacionalidad alemana que radica en México, que hace solicitudes mediante el sistema electrónico de información a diferentes instituciones del Estado. Algunas de las instituciones le deniegan la información y es por eso que nosotros la llegamos a conocer en el Instituto de Acceso a la Información Pública. De hecho, hemos tenido audiencias vía Skype con dicha ciudadana. Básicamente, como tú dices, lo que ella requiere es el perfil psicológico que ha realizado tanto el Instituto de Medicina Legal del órgano judicial como también psicólogos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Dicha información se le ha denegado por ser considerada confidencial. En ambos supuestos, en mi caso, he concurrido con un voto disidente porque considero de que mientras las personas no se identifiquen y permanezcan anónimas, es un dato que perfectamente pudiera dársele. Pero la decisión del instituto por mayoría fue declarar esta información confidencial. ¿Por qué? Bueno, básicamente, dentro de las valoraciones que hubo, durante la audiencia se citó al personal encargado de elaborar estas evaluaciones psicológicas a los privados de libertad. Y se les preguntaba, primero, si estos eran, cuando se hacía un test psicológico, si estos tenían una clasificación. Este es pandillero, este no es pandillero, y dijeron eso no se hace. Luego, uno también de los argumentos para decir una información deben protegerse esos datos es que si usted tiene el perfil psicológico de X o Y persona, se dijo se puede dar una versión pública, pero un examen psicológico, los psicólogos, me imagino, los psiquiatras sabrán de qué se trata, es difícil tachar información confidencial y poder entregar una versión pública. Okay. Usted fácilmente puede sacar un perfil, incluso llegar a determinar de quién se trata. Yo quisiera pensar que esa periodista o esa investigadora alemana a lo mejor está haciendo un estudio que el día de mañana nos podría ayudar a nosotros mismos a determinar qué tipo de delincuencia tenemos. A lo mejor estamos perdiendo la posibilidad de tener un insumo importante el día de mañana. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega El pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta $150,000 acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio acumulado va en $340,000. Muchas veces nos preparamos para salir, pero se nos olvida que a lo que vamos es a vivir. La aventura nos espera. Siempre está cerca. Para experimentar. Porque no es el destino al que vamos, sino hacia ese momento que decidimos vivir. Por esos destinos que son momentos, viví increíblemente. Hyundai.
segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Hay diferentes peticiones al instituto para saber información de diferentes ministerios, pero hay una realmente que ha resultado interesante, también una persona, una ciudadana, que está solicitando saber cuál es el dinero, que no se sabía en el país, que entrega a Estados Unidos por cada deportado al país. Esto fue una cosa que sorprendió a muchos. El instituto preguntó a Cancillería en relación a esto, le dijeron que efectivamente había un convenio firmado con el gobierno de Estados Unidos, pero que tenía reserva porque había una cláusula de confidencialidad y ahora se está viendo qué se va a hacer con eso. Herminia, sorpresa. Pues justamente este caso, como usted lo ha manifestado, se conoció esta semana, ¿verdad? Tuvimos la audiencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces estamos ahora mismo en el debate, porque como instituto debemos emitir ya una resolución la próxima semana. Acudió tanto el apelante como el ente obligado, ¿verdad? Y Relaciones Exteriores, durante la audiencia leyó justamente esta cláusula de confidencialidad que es firmada entre Relaciones Exteriores del país y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes también consultaron a la embajada o alguien consultó a la embajada? Parece que la embajada de Estados Unidos dijo que no conocía el documento, que lo iba a buscar. No hemos consultado. No, lo leí en los medios de comunicación diciendo que se había consultado por el documento y la embajada había dicho que iba a averiguar de qué documento se trataba. De todas maneras, es un convenio firmado entre la Cancillería de El Salvador y un departamento del Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene que ver con migración. Parece sobre esto. Sí, de hecho, esta semana apareció publicado en un medio rotativo que la embajada no sabría de este convenio. Lo que básicamente dijo el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores es que hay un memorando de entendimiento entre Cancillería, como representación del gobierno de El Salvador, con el gobierno de los Estados Unidos de América, y que hay una cláusula de confidencialidad para no divulgar la información relacionada con la aplicación de dicho memorando de entendimiento. Lo que básicamente pidió la ciudadana... Eso te quería preguntar, ¿qué pidió? Es el monto que los Estados Unidos de América da por cada deportado al gobierno de El Salvador, y además pidió el detalle de la utilización, de cómo se ha destinado ese dinero que proviene de los Estados Unidos de América al gobierno de El Salvador. Lo que sí dijo la representante de Cancillería es que, tratándose de información confidencial, ellos estarían por pedir o el consentimiento a la otra parte contratante, que sería el gobierno de los Estados Unidos de América. ¿La ciudadana es norteamericana o salvadoreña? Desconozco, no, ella es una salvadoreña. Salvadoreña, Lo que desconozco es si radica acá en El Salvador o si hace en los Estados Unidos. Porque ella obtuvo esa información que nosotros no teníamos, no sabíamos. Yo creo que en El Salvador nadie sabía que Cancillería o el gobierno de El Salvador recibía algún dinero por cada deportado que venía al país. Y obviamente tampoco sabemos qué se usa. Sabemos que el gobierno lo recibe, no sé qué paga el avión, creo que el avión lo paga Estados Unidos, los trasladan hasta acá, aquí lo reciben en una oficina especial en el aeropuerto, y son trasladados en buses hasta algún lugar determinado. El costo de El Salvador no es mucho, parece, digamos, es básicamente traslado, darle un cafecito cuando llegan, algo así debe ser. Claro, yo verdaderamente lo ignoro. No sé qué más, sí. Lo cierto es que el representante de Cancillería no desmintió que esto fuera cierto. Ya. Es decir, dijo efectivamente hay un memorando de entendimiento, pero el cual está sujeto a una cláusula de confidencialidad. Pero no ha desmentido en ningún momento que
sea falso de que El Salvador reciba fondos provenientes de los Estados Unidos de América. De hecho, en lo personal a mí también me tomó por sorpresa. No sabía que por cada deportado había un fondo. Sí, correcto. Cosas, digamos, que deberíamos saber de principio. ¿Por qué tenemos, digamos, que estar llegando a estas instancias para saber cosas tan importantes y fundamentales? No siempre se ha dicho que Estados Unidos nos hace un daño al mandarnos toda esa gente deportada, la mayoría con antecedentes penales y el daño. Pero si hay un dinero de por medio, ¿por qué se aceptó ese dinero? Es interesante saberlo. Hay un caso que pasó por ustedes, el instituto estuvo de acuerdo con Casa Presidencial que se debería mantener en reserva. Creo que hubo un voto decidente tuyo en ese aspecto, pero finalmente se recurrió a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la sala determinó 2 veces que el gobierno debía entregar la información sobre los viajes oficiales del expresidente Funes, Mauricio Funes, y de su esposa. Y en la segunda oportunidad, el primer día de enero, dio un plazo de 10 días a Casa Presidencial. Esto fue el día 19, cabalmente, de enero, que el fallo de la sala dio 10 días. Si fuera literalmente 10 días, el día de hoy se cumpliría el plazo. Pero si son días hábiles, entonces tendría unos días más. Pero estamos también igual, estamos en lo que se llama, digamos, la fecha límite para entregar esta información. ¿Ustedes ya están fuera de todo esto o tienen que ver con el seguimiento de este caso? No estamos fuera porque el Instituto de Acceso a la Información Pública es, de acuerdo con la Ley de Procedimientos Constitucionales, la autoridad demandada. Es decir, por haber emitido esta resolución que posteriormente fue amparada por un particular. Sí estamos fuera de la entrega de la información porque desde que inició este proceso de amparo, el Instituto le explicó a la Sala de lo Constitucional de que en ningún momento tuvo en su poder la información relacionada con los viajes del expresidente de la República, ni tampoco los gastos de publicidad, que esa información exclusivamente está en poder de Casa Presidencial. Por eso es el requerimiento de la Sala de lo Constitucional hacia Presidencia de la República, y entiendo que son días hábiles para que esta última pueda entregar esta información. Debe decirse que esto es dentro del procedimiento de amparo, en razón de una medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional. No significa que el hecho de que Casa Presidencial entregue esa información a la Sala automáticamente la vuelva pública. El proceso de amparo continúa y hasta que exista una sentencia definitiva, y si es favorable para que esta información se revele, va a ser hasta en ese momento que va a ser pública. Hasta ese momento que se entrega la información a quien la pidió, que funde. No. Bueno, claro, no, pero a partir de que la Sala de lo Constitucional lo determine que puede ser pública. Determine que sea pública, hasta ese momento, si es que eso ocurre, hasta ese momento conoceremos todos sobre los gastos de publicidad y también los viajes del exmandatario. Pero este requerimiento específico que se ha hecho es en razón de una medida cautelar para que esta información esté en custodia o bajo responsabilidad exclusiva de la Sala de lo Constitucional, lo que no significa divulgarla a partir de este momento. En el caso de amparo, no, a pesar de que fue los abogados de la FUNDE quienes solicitaron la información a Casa Presidencial y luego ante el instituto, no son ellos quienes presentaron el amparo. El amparo lo presentó otra persona. Ok. Finalmente, ¿a quién se le entrega la información si la sala decide darla a conocer? Si la sala decide dar a conocer esa información, se entregaría a quienes la reclamaron dentro del procedimiento de acceso. Los abogados. Es decir, los abogados de la FUNDE. De la FUNDE que pidieron esta información. De hecho, esta semana, Nacho, sí, el instituto presentó un informe de justificación solicitado por la Corte Suprema y se ha respondido a los traslados que la misma Corte le ha hecho al instituto. Entonces, ahorita, la Corte les preguntó a ustedes por qué ustedes pensaban que la reserva se debía mantener. Exacto, piden el informe. ¿Cuál era el argumento de ustedes para mantener la reserva de esa información? Bueno, el instituto lo que hizo fue resolver conforme a los hechos probados durante la audiencia. Eso fue de los 4 ítems que se solicitaba de información, en 2 dijimos debía entregarse y en 1
pedimos que se modificara, que fue en el tema de publicidad, donde el instituto ordenó que se entregaran montos globales de publicidad y solamente en el caso montos de los globales viajes, nada más. montos globales de publicidad. ¿Así fue pedido? No, ellos pedían detalles. Ya. Entonces el instituto, sobre la base de la prueba mostrada por la presidencia, consideró, ¿verdad?, que podía darse si el ciudadano al final lo que quiere es tomar una radiografía de cuánto invierto yo en publicidad, un monto global no puede ser. ¿Y en el caso de los viajes? Y en el caso de los viajes, el instituto sí consideró que estos debían mantenerse bajo reserva. ¿Por qué? Dada las pruebas que habían presentado en ese momento Casa Presidencial. ¿Cuáles eran las pruebas que se presentaron? Entre los argumentos que decía Casa Presidencial, entre otros, está que la logística que mantiene el batallón presidencial, no recuerdo el nombre en este momento, son los planes, se mantienen, ya, okay, casi no hay cambios. Y revelar, pero eso quería la persona que pidió, quería los planes de protocolo. No quería los planes, o quería la información de costos. Repercuten en lo que se estaba pidiendo, por lo tanto, porque no podemos ver aislado. Pero obviamente el objetivo del demandante era los costos, era saber cuáles son los costos y quiénes viajaron. Pero no solo los costos, era una petición amplia. Entonces, cuando usted hace una petición amplia, luego los argumentos de Casa Presidencial, no del instituto, es que esta información al cruzarse puede representar una peligrosidad, en este caso para el presidente, pues la máxima autoridad del país. Entonces, sobre estos hechos, estas pruebas que se presentaron ante el instituto, fue que se consideró que este punto en específico debía mantenerse en reserva. Bueno, algo en otros países del mundo no tiene ninguna reserva, es totalmente sabido dónde va el presidente, cuánto gasta, con quiénes va, en qué hotel se aloja, cuánto cuesta el hotel que se aloja, etcétera, digamos, igual que cuando va un presidente. A esos países del primer mundo debemos apostarle nosotros llegar en algún momento. Sí, y también en este caso se está pidiendo saber, cuando vienen visita internacional del país, cuáles son los costos en que el Estado tiene que asumir cada vez que hay una visita oficial. Vamos al corte, ya volvemos. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. El primer premio del Pozo de la Lotería está acumulado y va en $340,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, y otro tema importantísimo que está pendiente de la entrega a la auditoría de la sesión de probidad que ha hecho a los 3 últimos expresidentes. Me refiero al presidente Flores, el expresidente Saca y el expresidente Funes. Eso está pendiente, tiene que entregarse, hay fecha 23, ¿no? La fecha máxima de entrega
que la misma Corte Suprema de Justicia pidió al instituto. Porque pidió un plazo extra. Pidió una prórroga sí, de una 2 prórroga, meses. El plazo original se vencía el 23 de diciembre del año pasado. Ajá. La Corte Suprema de Justicia pidió una prórroga al instituto de 2 meses, la cual fue concedida, de tal manera que se tiene como fecha máxima el 23 de febrero de este año para que la Corte Suprema de Justicia entregue los exámenes que realiza la sección de probidad a las declaraciones juradas de patrimonio de los 3 exmandatarios de la República. Según supe por algún medio de comunicación esta misma semana, el jefe de la sección de probidad habría dicho, y con justa razón, que antes de dar a conocer el resultado de estos exámenes de la sección de probidad, lo hará del conocimiento de Corte Plena. ¿Qué es lo que tiene que presentar para que quede satisfecho quien pidió esta información? ¿Qué tiene que presentar la sesión de probidad? ¿Solamente cotejar el documento inicial con el documento final o hay algo más de por medio? Lo que se ha pedido es justamente ese examen, porque se presenta la declaración cuando el funcionario inicia sus funciones y luego cuando se da el cese de las funciones. Pero en ese intermedio es donde tiene que hacerse, exacto, el cruce de información por parte de la sección de probidad. Justamente ese examen... ¿Qué cruce de información, para tener una idea? ¿Qué cruce de información? Cuando se presenta una declaración... Lo que no gastó, exacto, lo que compró, sus lo que ingresos, no compró, sus movimientos tarjetas bancarios, de crédito, sus bienes, todo eso. Entonces, usted presenta al inicio y al cese, pero ¿dónde está ese examen que debe hacerse desde la sección de probidad? Es justamente lo que han pedido los peticionarios. Ajá. Esto es para los 3 expresidentes. Expresidentes, aunque se conoce que hay algunas otras peticiones de información de otros funcionarios. Sin duda. Pero el caso concreto es de que el plazo de entrega vence el 23 de febrero, es justamente sobre los 3 expresidentes de la República. Ok, ustedes se limitan, digamos, que esa información termine siendo entregada a quien lo pidió, que en este caso abogado de Funde. Claro. Lo que pase después es otra cosa. Exacto, digamos, el Instituto de Acceso a la Información Pública cumple su cometido desde el momento que la información que ha sido solicitada es entregada por las instituciones del Estado. En el caso de probidad, yo creo que esto merece una especial atención. Lo digo por lo siguiente, fue a partir de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública que le ordenaron a la Corte Suprema elaborar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, que todo esto de probidad ha estallado. Luego, a requerimiento mismo de los ciudadanos, en este caso puntual, en el que se ha pedido la auditoría o el examen a las declaraciones patrimoniales de los expresidentes de la República, es que se ha ordenado a la Corte Suprema de Justicia. Yo digo que esto merece una especial atención porque justamente esta semana la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ha organizado o convocó a diferentes instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Acceso a la Información Pública, para crear un equipo de trabajo conjunto en el combate contra la corrupción. Y hubo una charla dada por una especialista sobre enriquecimiento ilícito. El punto es que la sección de probidad, que es el órgano de control en nuestro país para verificar las declaraciones de patrimonio, tiene que tener un método de verificación. Es decir, no debe ser simplemente al azar, claro, que yo digo voy a examinar esta declaración de patrimonio. Hay que decirlo, son más de 7,000 funcionarios que presentan sus declaraciones de patrimonio. Seguramente no sobre todos los funcionarios la sección de probidad ha realizado una auditoría. Entonces, sí es conveniente que hoy que está justamente en debate todavía la ley de probidad, se creen mecanismos, métodos objetivos de verificación del por qué la sección de probidad examina a unos funcionarios y por qué no a otros. Sí, pero y yo no sé, digamos, si ustedes están teniendo alguna claridad en relación a la eficacia que puede tener esta sesión de probidad que, dicho sea de paso, se ha rejuvenecido, ha agarrado una dinámica que no tenía realmente y que es plausible en ese aspecto, pero que seguramente no tiene todo el aparataje montado para poder hacer
una investigación relativamente bien, digamos, de un ejercicio. Es que de hecho no lo tiene. Es que de hecho no lo tiene, y esos fueron los argumentos que sostuvo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública el jefe de la sección de probidad. Claro. Nos dijo, mire, a partir de las resoluciones del instituto que ordenan la publicidad de las declaraciones de patrimonio, mucha parte de nuestro personal, es decir, de la sección de probidad, está trabajando en elaborar versiones públicas. Cuando yo digo, en verdad el trabajo de la sección de probidad no está en elaborar versiones públicas. El verdadero trabajo de la sección de probidad es analizar esas declaraciones de patrimonio. Y yo entiendo que es una tarea que ha traído pendiente desde 1959. Claro. Me atrevería a decir, a riesgo de equivocarme, que es primera vez que la sección de probidad es que está haciendo estos exámenes, que está trabajando. Pero hay que fortalecerla, pues. Todas las instituciones del Estado que tenemos que ver con el combate con la corrupción, tenemos que articular esfuerzos precisamente para combatir este flagelo. De los 29 casos que están en estos momentos en investigación por enriquecimiento ilícito, ¿cuántos han pasado por ustedes? ¿La mayoría de ellos o no necesariamente esos casos han pasado? Es que precisamente es lo que te quiero mencionar, Nacho. A nosotros nos pidieron los abogados de Funde el examen de las declaraciones de patrimonio de 3 expresidentes de la República. Ajá. Fue a partir de esa solicitud que de información. empezaron a producirse el resto de... No, claro, pero fue a partir de esa solicitud de información que nosotros le requerimos a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sección de probidad, que realizara esos exámenes. Yo no sé, desconozco que si no hubiese habido ese requerimiento de información, a lo mejor ni siquiera estuvieran siendo investigados. Por eso es que insisto que debe existir un método de verificación del por qué a determinados funcionarios se les audita y por qué a otros no. ¿Me doy a entender? Bueno, el expresidente Funes piensa que es persecución política, ha dicho. Precisamente para evitar todo tipo de especulación, debe existir un método de verificación objetivo del por qué la sección de probidad realiza auditorías. Por ejemplo, en otros países... Ahora, si eso pasa por ustedes, la sección de probidad está obligada a dar la información. Si el instituto lo ordena en una resolución, como fue el caso de los 3 expresidentes de la República, sí. Y si mañana viene un ciudadano común y corriente y le pide al instituto que quiera la información del presidente Cristiani, ustedes la van a tramitar y está obligada la sesión de probidad a darla también. Como lo hemos hecho en este precedente, correcto, igualmente lo haríamos. ¿Por qué razón? Porque ya me refiero yo que la misma ciudadanía puede corregir este desequilibrio de alguna forma. Exacto. Si se está haciendo de una manera no equilibrada. Exacto, y tú ves, más allá de que si se está haciendo no de manera equilibrada, lo cierto es que si existe una denuncia ciudadana en que se audite, por ejemplo, el patrimonio de un funcionario, debe hacerse por aplicación del principio de transparencia. Ahora, lo que yo digo es que la sección de probidad, insisto, debe tener un método objetivo de verificación. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, se utiliza un método o un sistema aleatorio. Es decir, no voy a auditar a los 7,000 funcionarios. Claro. Voy a auditar de acuerdo a una fórmula a determinados. O, por ejemplo, si existen funcionarios que están siendo investigados en la Corte de Cuentas de la República o en la misma Fiscalía General de la República. Es decir, si hay algún indicio para que la sección de probidad pueda realizar estos exámenes. O bien, como es el caso de los 3 expresidentes de la República, porque hubo una solicitud o denuncia ciudadana. Bueno, yo creo que estamos dando pasos gigantescos en transparencia en este aspecto, pero aún así, de estos pasos, recientemente se dio a conocer un informe sobre corrupción en el mundo y nosotros aparecemos estancados en lo que es la lucha contra la corrupción. No sé si tuvieron acceso a conocer eso, ¿no? Sí, bueno, lo que se conoció a través de los medios de comunicación, donde los países que siempre han ido punteando, ¿verdad?, en el tema de corrupción, básicamente se mantienen. Creo yo que en este tema, en el caso específico de El Salvador, vale como detenerse y echar una mirada, ¿verdad?, amplia
porque yo partiría de un antes y un después. Cuando ahora el ciudadano tiene una herramienta que le permite conocer cierta información que antes era imposible que la obtuviera de manera lícita, porque sí se podía conseguir información sacándola de cualquier otro medio de las instituciones, pero el contar ahora con esta herramienta, creo yo, nos puede dar la posibilidad de decir, estamos queriendo avanzar en el tema. Hay algunos otros países en la región que todavía se niegan a contar con una ley de acceso, por ejemplo. No le quieren apostar todavía, y menos aún pensar en que exista un órgano garante. Entonces creo que nosotros tenemos la ley, existe un órgano. ¿Qué países todavía no han dado ese paso? Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Ha habido mucho debate en Argentina. Viene de un muy mal periodo argentino, digamos. Exacto. Y han tenido muchas cosas. Exacto, han tenido muchos años discutiendo el tema y no ha habido forma de ponerse de acuerdo. En Centroamérica, Guatemala, por ejemplo, los pasos que ha dado todavía son tímidos. Honduras, ha dado otros pasos más importantes, pero seguramente ya se va a poner al día en esto. Exacto, pero en el tema concreto de tener un órgano como tal, todavía pero te falta quería decir, mucho. Bueno, mucho todavía que hablar, vamos a ir al corte, volvemos rápidamente con un poco más de estos temas y también para ver qué ha dicho, qué pregunta el público televidente esta noche. Ya volvemos. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Bueno, dejé pendiente un tema antes de ir a las preguntas del público, que era, y a raíz de lo que tú estabas diciendo, de alguna forma se acaba de conocer un índice de corrupción que dice que no hemos avanzado mucho en la lucha contra la corrupción, que estamos en el lugar 73 de 168 países. Y hay una cápita que señala que donde se ha avanzado poco es en la información que entrega el gobierno. Sí, desconozco cuáles han sido los indicadores que tuvo la FUNDE para determinar qué instituciones públicas deniegan más o menos información. Por lo que aparece en el informe de ellos, instituciones como Presidencia de la República y también el Ministerio de la Defensa Nacional aparecen como instituciones que niegan la información solicitada. Y hay otras instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia y el propio Instituto de Acceso a la Información Pública, que son instituciones que dan información. Ahora, desconozco, como te digo, cuáles son los indicadores que tuvo la FUNDE para llegar a esas conclusiones. Me parece que el análisis no debe quedar reducido únicamente a peticiones de información, es decir, a cuántos casos yo voy a una institución y cuántos casos me dan la información y en cuántos casos no me la dan. A eso se le conoce como transparencia pasiva, al ejercicio que una persona tiene de pedir constantemente información.
Pero hay otra información que está disponible en los diferentes portales de transparencia de manera oficiosa y es lo que se le conoce como transparencia activa. Entonces, a riesgo de equivocarme, creo que la FUNDE, el análisis que hace es muy limitado porque se refiere únicamente a peticiones de información que ellos hacen a diferentes instituciones del Estado. Es únicamente la transparencia pasiva, pero han dejado de lado la transparencia activa, es decir, la información que ya aparece colgada en los diferentes portales de transparencia. Y que está ya. Y en ese sentido, Nacho, en el mes de noviembre, el instituto realizó el primer diagnóstico de transparencia activa, es decir, de información pública oficiosa, y en los 10 primeros lugares aparecen 9 ministerios, es decir, el órgano ejecutivo, en primer lugar en cuanto tiene facilidad en la ubicación de la información oficiosa. Ok, o sea, el Ejecutivo está bien. Al menos en la medición de transparencia activa, sí. Ahora, en cuanto a las peticiones de información que realizan los ciudadanos, como digo, o sea, no quiero decir de que es un análisis sesgado, pero yo puedo realizar diferentes peticiones a diferentes instituciones y no necesariamente porque haya una institución que me dé más información va a salir mejor evaluada. Correcto. Bueno, ahí hay, digamos, muchas cosas que evaluar para poder determinar exactamente que sí o que no. Antes de pasar a las preguntas del público, está el otro caso de los jueces que ustedes están solicitando al Tribunal Supremo Electoral y creo que ya hay una fecha de un plazo, 25 días si no me equivoco, para que el tribunal le entregue el listado de jueces y sus filiaciones políticas. Esto sí también es muy novedoso. ¿A Herminia? Sí, efectivamente se dio un plazo de 25 días hábiles. Actualmente el plazo se ha detenido, ¿verdad? Porque existe un recurso de revocatoria ante el instituto, luego que nosotros falláramos en el caso. ¿Quién puso el recurso de revocatoria? El Tribunal Supremo Electoral. Ok. Básicamente la información que se quiere es que si los jueces algún juez del país figuran en la lista de militantes de partidos políticos que tiene en su poder el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal dijo que ellos no tenían en su poder esa información, pero el instituto, ¿verdad?, le ordenó que que se requiriera la información a los partidos políticos, siendo el tribunal el máximo tribunal y que sí tiene competencias sobre los partidos. Bueno, interesante que aparezca por ahí algún juez con militancia política, sería bueno saberlo. Yo no sé qué puede pasar después de eso. Si se determina que tiene militancia, posiblemente la Sala del Constitucional estaría destituyéndolo, o Corte Plena. Así ha sido más o menos la jurisprudencia que ha entregado la Sala de lo Constitucional. Vamos a ir con Francisco Bonilla para que nos diga quiénes son los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, un placer saludarle. Revisamos lo que dice Gloria Cabrera. ¿Cuándo van a revelar la información de la gestión Funes? Dice Oni, ¿será posible que ellos puedan establecer que el debate en el CNSM debe ser público? Es un asunto de transparencia y democracia, plantea. Revisamos ahora lo que dice Meme Quijano. Respetables comisionados, se les felicita por tan loable y encomiable labor que desarrollan para el Estado de Derecho y el fortalecimiento de una auténtica democracia de nuestra querida patria. Les serán recordados por sentar presentes históricos a los políticos corruptos, sinvergüenzas, déspotas, verticalistas, mafiosos y pícaros en el poder institucional, plantea. Dice Carlos Guzmán, podría por favor preguntarles, ¿es normal que haya tanto hermetismo el publicar ese tipo de gastos de un exmandatario a más de un año de su gestión? ¿Existe algún protocolo que restrinja esta información aun y cuando su gestión ha concluido? ¿Por qué se ha manejado como top secret? Pregunta finalmente Carlos Guzmán. Vamos al estudio. Ok, se me cayó esto, lo paro inmediatamente. Sí me gustaría, digamos, tomar la parte donde hay una felicitación a lo hecho por el instituto, porque cumple 3 años en los próximos días y obviamente ya se puede hacer una evaluación importante de lo que ha sido el instituto. Lo hacemos después. Primero vamos con esta pregunta. Gestión Funes, ¿no corresponde al instituto hacer una evaluación de esto, no? ¿O sí? No corresponde al instituto. Es decir, la auditoría ciudadana, o sea, todas las personas tienen derecho a hacer un escrutinio de la labor de todos los funcionarios públicos. Claro.
en el instituto conocemos a partir de solicitudes concretas que se nos presentan. Creo que es importante decirlo que el país ha dado pasos significativos en cuanto al acceso a la información pública, que es un componente importante de la transparencia en la materia de la prevención contra la corrupción. Nosotros habitualmente conocemos a través de diferentes medios de comunicación sobre casos con relevancia política, pero yo quiero decirle a la población que el acceso a la información pública no se reduce únicamente a casos de relevancia política. Es más, lo más importante, y nosotros trabajamos en el instituto para ello, es que la población pueda tener accesible información socialmente útil, es decir, aquella información que le pueda servir para tomar mejores decisiones y que pueda garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales. Sobre todo la parte de licitaciones, muchas veces, digamos, está bien. El informante quiere saber cómo terminó la licitación, claro, cómo se está dando el servicio determinado. Porque claro, todos sabemos que eso de elegir muchas veces por amistades o alterar los procesos de licitación. Eso es importante conocerlo, pero yo insisto, hay que desmitificar que el acceso a la información pública es únicamente para conocer casos de corrupción o casos que tengan que ver únicamente con políticos. Yo creo que a la población le interesa, por ejemplo, saber el precio de los medicamentos, cuáles son las escuelas mejor ranqueadas en cuanto a calidad educativa. De acuerdo. Ese tipo de información. Lo que pasa es que estamos viviendo en este momento una etapa de lucha contra la corrupción, porque nuestros países tienen fuertes problemas con eso y tenemos que también... Claro, y hay que decirlo, que todo aquello que va a la corrupción mina y desgasta el desarrollo social y económico de los países. No entendí la pregunta sobre CNSM. ¿Tú la entendiste? No la entendí. No la entendí tampoco yo. No sé a qué institución se referirá. ¿A qué se refiere? Sí. Hermetismo sobre gasto del presidente. ¿Ustedes cómo ven esa situación en términos en general? O sea, ¿debe haber un hermetismo sobre lo que un presidente hace, gasta en su manejo como presidente o no necesariamente? Justamente sobre este tema creo yo que debe darse mucha discusión en el país. La ciudadanía, ¿verdad?, debe jugar un papel importante, protagónico, para pedir cuentas a los funcionarios. Y por el otro lado, creo yo que ¿qué nos interesa conocer de los funcionarios que están llevando las riendas del país? Al final, creo yo que como ciudadanía, ¿verdad?, nos interesa, bueno, conocer cómo se gastan nuestros impuestos, y tampoco se le va a decir a la gente, esta información pídala, esta información no. Es válido, ¿verdad?, el que el ciudadano quiera conocer. Y justamente en el caso, ¿verdad?, preguntaba, ¿existen protocolos que deban? Sí existen protocolos. Cuando en el instituto estuvimos reunidos con algunas personas del INAI, que es nuestro homólogo en México, y nos decían los comisionados, hemos tenido que conocer de temáticas que antes desconocíamos totalmente. Así el instituto ha tenido que conocer, por ejemplo, cómo se manejan los protocolos cuando vienen funcionarios de otros países. Entonces, todo esto para nosotros no ha sido fácil y hemos tenido que estudiar qué están haciendo otros países sobre la temática. Hemos tenido que consultar alguna literatura. Pero yo no entiendo por qué se mezclan las cosas, ¿no? Una cosa es los protocolos de seguridad, otra cosa son los costos, que es diferente. Exacto. Y yo creo que la gente quiere saber costos, ¿no? Pero los costos están publicados en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? ¿Cuánto se le asignó a la presidencia? Los costos están publicados. La misma Casa Presidencial tiene dispuesto su presupuesto. ¿Para cada cosa? Para cada, ahí aparece... para cada rubro, ¿verdad? Para cada rubro. Eso es muy amplio. Pero cuando yo ya entro en detalle y digo, yo quiero conocer hasta lo que come el presidente, perdóneme, pero eso ya no es cualquier... Y el ciudadano hace esta petición de información. Bueno, ya, seguramente. Han hecho este tipo, qué tipo de escritorio tiene, qué come, cuál es su dieta. Entonces, al final, bueno, es libre el ciudadano de que pida, pero... Hay exceso ahí. Bueno, te agradezco mucho, le agradezco Herminia Funes, que haya estado esta noche con nosotros, igual que a ti, Jaime Campo. Creo que es importante siempre llevarle el tren, ¿no? Cómo va este Instituto de Acceso a la Información, que cumple 3 años. Creo que han sido 3 años exitosos y los felicito realmente. Y esperamos que esto no pare, que esto siga, ¿no? Obviamente
Estamos en una etapa diferente de la democracia y la democracia requiere cada vez más transparencia. Y con transparencia la democracia va a mejorar. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Justamente cuando el instituto el próximo mes va a cumplir 3 años de estar funcionando en el país, nosotros agradecemos las críticas que se nos hacen y sobre todo le pedimos a la prensa que sea ella la que puntualice los errores para no volverlos a cometer. Gracias. Gracias a ustedes, gracias amigos televidentes. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.